Hola, ¿cómo están? Veamos este ejercicio en el cual nos dice un muchacho tiene las siguientes notas en sus 4 primeros exámenes. A ver, las notas son 91, luego 88, seguido del 66 y por último 78. Para obtener un promedio de 85, como no nos especifican qué promedio, se asume que es el promedio aritmético. ¿Cuál debe ser su quinta nota? Entonces, de estas 4 notas, faltaría una más. Una quinta nota que no sabemos cuánto es, la vamos a poner X. ¿Cómo se determina el promedio aritmético? Sumando las cantidades, ¿no? Vamos a sumar entonces 91 más 88 más 66 más 78 y vamos a dividirlo entre 5 para determinar el promedio aritmético. ¿Y cuánto será el promedio aritmético? Nos dicen que es 85. Muy bien, lo que vamos a hacer es el 5 pasaría a multiplicar a 85. ¿Cuánto nos da? 425. Muy bien, hasta aquí te escuché. Y luego vamos a sumar 91 más 88 más 66 más 78. ¿Cuánto sería? 323. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a restar el 323 y tenemos con eso el valor de X. ¿Cuánto sería? 102. Y esa es la respuesta. Estaría en la letra C. Bien, veamos el ejercicio número 2, en el cual nos dice el promedio de 8 números es 6. Tampoco nos especifican qué tipo de promedio es. Vamos a asumir que es el promedio aritmético. ¿Y cómo determinamos el promedio aritmético? Muy bien, sumando en este caso los 8 números. ¿Y cuánto es el promedio? Nos dice que el promedio es 6. Entonces aquí arriba vamos a colocar la suma de los 8 números. No sabemos cuáles son. Y luego vamos a dividir para determinar el promedio aritmético entre 8. ¿Y cuánto nos debe dar? El dato dice que el promedio es 6. Luego nos dice el promedio de otros 6 números es 8. Miren, el promedio de otros 6 números. ¿Qué promedio? Muy bien, así es el aritmético porque no nos dice lo contrario. Así que vamos a sumar. Aquí arriba colocamos la suma de otros 6 números. Lo dividimos entre 6. Y ese nuevo promedio, ¿cuánto es? Muy bien, hasta aquí te estoy escuchando. Ese nuevo promedio es 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos pide determinar el promedio de estos 14 números. Profesor, no sabemos cuáles son los números. No sabemos ni cuáles son esos números, esos primeros 8 números, ni menos sabemos cuáles son esos 6 números. Pero podemos hacer algo, miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a multiplicar este 8. Anda pensando cuánto es, por favor. 8 por 6. Y aquí también, miren, 6 por 8. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Vamos a obtener la suma, a pesar que no conocemos los 8 números, pero sabemos cuánto es la suma de esos 8 números. 48. Aquí también, la suma, a pesar que no conocemos esos 6 números, la suma de los 6 números también es 48. Qué coincidencia, ¿no? Muy bien. Nos están pidiendo determinar el promedio de los 14 números. Para ello, ¿qué hacemos? ¿Cómo determinamos el promedio aritmético, recuerda, de esos 14 números? Muy bien, sumando los 8 números. A ver, vamos a poner, ¿cuánto sería la suma de los 8 números? Ya tenemos aquí el resultado, 48. Y le vamos a sumar, ¿qué cosa? Los 6 números. Y esa suma nos da también 48. Así que esa sería la respuesta. 48 más 48, 96. Entre 14. Podemos sacarle la mitad. ¿Cuánto sería mitad de 46 y cuánto sería mitad de 14? A ver, veamos. Mitad de 96 es 48 y mitad de 14 sería 7. Profesor, no hay clave. No, lo que pasa es que son expresados de otra manera. Para ello hay que dividir. Vamos a dividir 48 entre 7. ¿Cuánto nos da 48 entre 7? Vamos a ver.
48 entre 7, aquí sería 6, ¿no? 6 por 7, 42. Y el residuo es igual a 6, ¿no? Ahí está, muy bien. Lo que hacemos es, este 6 va a crecer y luego el 7 pasaría como denominador y el 6 de residuo como numerador. Ahí está, perdón, como numerador, ya está. Esa sería nuestra respuesta. Y estaría en la letra D. El promedio de 5 números es 85. Se considera un sexto número. El promedio aumenta en 15. Hallar el sexto número. Vamos a plantearlo de esta manera. Vamos a hacer una tablita en la cual vamos a colocar a un lado la cantidad y al otro lado el promedio. Muy bien, ¿cuáles son los datos? El promedio de 5 números es 85. La cantidad sería 5 y el promedio es 85. Luego nos dice, se considera un sexto número, o sea, uno más. El promedio aumenta en 15. Vamos a colocar X. Y así le aumentamos un número más. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué sucede? Ahora vemos que se aumentó un número más, ya no serían 5, serían 6. Y el promedio ya no es 85, sino que aumenta en 15. 85 más 15 sería igual a 100. Y esto nos va a permitir desarrollarlo de la siguiente manera. Un producto en línea, 5 por 85. Eso más 1 por X, o sea, X, muy bien. Y eso nos va a dar el producto de 6 por 100. De esa manera vamos a poder encontrar el promedio. Ya está. 5 por 85 pasaría a restar a 6 por 100, que es 600, ¿no? Entonces el valor de X sería igual a 175. Número 4. El ejercicio número 4 vamos a aplicar la misma técnica en el cual nos dice, si la edad promedio de 3 hombres es 54, vamos a utilizar la tablita. Ahora vamos a decir, recuerdas, colocamos en la izquierda cantidad, muy bien, y en la derecha promedio. Bueno, sigamos leyendo. Si la edad promedio de 3 hombres es 54 y ninguno de ellos tiene más de 56 años, ¿cuál es la edad mínima que puede tener uno de ellos? Esta vez vamos a empezar del último, del total. ¿Cuántos hombres son? 3. Y la edad promedio es 54. Ya está. Muy bien, ¿qué más nos dice? Y ninguno de ellos tiene más de 56 años. No tiene más de 56 años. ¿Cuál es la mínima edad que puede tener uno de ellos? Para que la edad de uno de ellos sea lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, entonces la edad de los otros dos tiene que ser lo máximo. ¿Y como máximo cuánto puede ser? Dice que no puede ser más de 56. Entonces lo máximo sería 56. ¿Ya? Esta sería la edad máxima. La edad máxima. Entonces nos faltaría encontrar esa última o tercera edad, ¿no? ¿Cuánto será? Muy bien, vamos a aplicar lo mismo que hicimos a la izquierda. El producto en línea, 2 por 56. Vamos a sumarle 1 por X, nos da X. Y eso vamos a igualar a 3 por 54. Ya está. Muy bien. 3 por 4, 12, llevo 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. Ya está. 2 por 56 sería 112. Y ese 112 pasaría a la derecha a restarle a 162. ¿Cuánto nos da? Muy bien, hasta aquí te escuché. 50.
las alternativas, ¿no? Por supuesto. En la número 4 es la letra E y en la número 3 es la letra D. Ya está. Continuemos con el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. La media aritmética de 100 números consecutivos impares, nos dice, es 138. Hallar el menor de ellos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? La media aritmética de 100 números. ¿Los conocemos? No, no los conocemos. Vamos a hacer lo siguiente. Sea X el menor impar. Ya, X es el menor impar. Entonces, si X es el menor impar, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo encontramos los consecutivos impares a X? Podríamos ponerle X, el otro sería X más 2. Profesor, el consecutivo X no sería X más 1, sí, pero me dicen el impar. El siguiente sería X más 4, X más 6, y de allí hasta dónde. Puntos suspensivos nos dicen 100 números. 100 números. ¿Cuál sería el último? X más cuánto. X más cuánto sería. Si te fijas aquí es, mira, X, aquí es X más 2, más 4, más 6. Está yendo de 2 en 2. Así que el último, ¿cuánto será? Pero recuerda que está empezando en X, no en X más 1, sino en X más 0, se puede decir. Está empezando en X más 0, luego X más 2, X más 3, X más 4, X más 6. ¿Y cómo sería el último? El último sería X más... A ver, si no se logra entender, entonces retrocedemos. Si es X más 0, ponle 0 por 1. Aquí sería X más 2. Así es, 2 por 1. X más 4 sería 2 por 2. Aquí sería X más 6, 2 por 3. Entonces te diste cuenta, aquí sería entonces 2 por 99. Ese sería el último número. Profesor, pero son 100. Claro, pero mira dónde está empezando. Ya, muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro promedio, porque nos dicen que la media aritmética de esos 100 números, ¿cuánto es? Es 138. Como ya sabemos que son 100 números, vamos a dividirlo entre 100. Pero hay un detalle. Hay un detalle. Así es. ¿Cuál es ese detalle? ¿Qué tal si agarramos los extremos? Mira, solo los extremos para no sumar los 100 porque no los conocemos. X más sería 2 por 99 sería 198. Entonces vamos a sumar los extremos nada más. Más 198 sobre 2. Ya. Entonces aquí tenemos el x más x, 2x. Al dividirlo entre 2 es como sacarle la mitad. Nos quedaría x nada más. Más 198 entre 2 es 99. Ese 99 lo vamos a pasar a la derecha. Pasaría a restar a 138. Por lo tanto, x sería igual a 39. Y nos están pidiendo hallar el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? Es x. Entonces esa sería la respuesta. Y estaría en la letra E. Ejercicio número 6. Nos dice se tienen 60 objetos cuyos pesos son un número entero de kilogramos, sabiendo que el promedio de los pesos de 50 kilogramos, sabiendo que el promedio de los pesos es 50 kilogramos, ¿cuánto puede pesar como máximo uno de ellos? Parecido al problema anterior, ¿no? Al número 4, ¿no? ¿Cuánto puede pesar como máximo uno de ellos si ninguno pesa menos de 48 kilogramos? Dice menos, pero puede pesar 48 o no. Muy bien, vamos a plantearlo de esta manera. Se parece al problema número 4, así que vamos a hacernos la tablita. Muy bien, ¿recuerdas? Ponemos a un lado cantidad y al otro lado ponemos promedio. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Que 60 objetos, ¿no? Sus pesos en promedio, ¿cuánto es?
50, sabiendo que el promedio de los pesos es 50 kilogramos. ¿Cuánto puede pesar como máximo uno de ellos si ninguno pesa menos de 48 kilogramos? Nos están pidiendo el peso máximo de uno de ellos. Entonces vamos a asumir que los demás tienen su peso mínimo. Como mínimo, ¿cuánto tendrán? 48 kilogramos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No, si son 60 objetos y nos piden el máximo de uno de ellos, vamos a considerar los 59. Entonces 59, su promedio será 48. Ya está. Entonces este sería el mínimo, el peso mínimo. ¿Para qué? Para podamos encontrar el peso máximo del otro. Para encontrar el máximo del otro, todos los demás tienen que ser lo mínimo posible. Peso mínimo. Ya está. Muy bien, entonces nos están pidiendo o nos están diciendo, nos están indicando que el promedio de los 60, del peso de los 60 objetos es 50 kilogramos. Queremos hallar de uno de ellos nada más. Entonces vamos a aplicar nuestro producto en línea como lo hemos venido haciendo hasta ahora y tendríamos lo siguiente: 59 por 48 más 1 por x, muy bien, x, y 60 por 50. Muy bien, este producto de 60 por 50 es 3000, ¿no? 59 por 48 lo pasamos a restar a 3000 y x es igual o sería igual a 168. La respuesta estaría en la letra D. En la letra D. Muy bien, seguimos con los ejercicios. Vamos al ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Ahí está. Ejercicio número 7. ¿Qué nos dicen? De 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es de 1,67 metros, 150 son mujeres. Si la estatura promedio de todos o todas las mujeres es de 1,60 m, ¿cuál es el promedio o media aritmética de la estatura de los varones de dicho grupo? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer nuestra tablita nuevamente. Esta tablita es efectiva para este tipo de ejercicios. Solo es cuestión de ordenar la información, nada más. Dice entonces, de 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es de, a ver, vamos a colocar, recuerda que aquí ponemos la cantidad y aquí el promedio. Ya está, entonces, de 500 alumnos del total, su estatura promedio es 1,67. Así es. Muy bien. Luego nos dice 150 son mujeres si la estatura promedio de todas las mujeres es 1,60. A ver, de las mujeres. ¿Cuántas son? 150. Su promedio es 1,60. Y de los hombres, muy bien, no nos habla de los hombres, ¿no? Pero bueno, la diferencia sería, ¿no? 500 menos 150, 350. X, ¿no? ¿Cuál es el promedio o media aritmética de la estatura de los varones de dicho grupo? Muy bien, ya está. Ahora en línea vamos a multiplicar como lo hemos venido haciendo. 150 por 160, no, sería por 1,6 exactamente, 1,60. Más 350 por X, y eso es igual a 500 por 1,67. Muy bien, vamos a abreviarlo. X sería igual a 1,7. Ya está. Muy bien, aquí puedes utilizar tu calculadora e ir multiplicando estos valores. Si no, nos vamos a pasar bastante tiempo operando estos valores. Entonces, X sería 1,7. Profesor, no hay respuesta. Sí, aquí está la letra A. 1,7 es igual a 1,70. Sí, es lo mismo, así es. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. ¿Qué nos dice el ejercicio número 8? Dice,
La media aritmética de 15 impares de dos cifras es 25 y de otros 15 impares también de dos cifras es 75. ¿Cuál es la media aritmética de los impares de dos cifras no considerados? Vamos a armar nuestra tablita nuevamente. Ahí está. Recuerdas que en un lado ponemos la cantidad y en el otro lado el promedio. Cantidad y promedio. Muy bien. Vamos a aprender nuevamente a ordenarlo. Todo es eso. Ordenamos producto en fila y el problema sale de inmediato. ¿Ya? Así es. Entonces, la media aritmética de 15 impares de dos cifras. ¿Los conocemos? No, no los conocemos. No conocemos ninguno de los impares. No sabemos ni dónde empieza. Entonces, ese promedio es 25. Luego, y de otros impares, también de dos cifras, es 75. Bueno, no los conocemos. De otros impares es 75. Ya está. Muy bien, creo que voy a necesitar un poquito más de espacio si voy a retroceder. Lo mismo, ¿ah? De 15 impares es 25. De otros 15 impares, el promedio es 15. Ya está. Y luego nos dice cuál es la media aritmética de los impares de dos cifras no considerados. Por ejemplo, a ver, no vamos a considerar el 0, porque del 0 al 10, del 0 al 9 hay impares, pero de una cifra. Pero a partir del 10, el 11, por ejemplo, es un impar de dos cifras. 11, luego sigue el 13, el 15, el 17 y el 19. Hay 5 impares. O sea, del 10 al 20 hay 5 impares. Del 20 al 30 habrán otros 5 impares, así sucesivamente. Hasta el del 90 al 100 habrán otros 5 impares. Entonces, ¿cuántos impares de dos cifras hay en total? 45. Al decirnos cuál es la media aritmética de los impares de dos cifras no considerados, o sea, los otros 15, porque en total hay 45 impares de dos cifras, ¿eh? En total hay eso. Ya nos piden el promedio de otros 15 no considerados. Así es. Muy bien. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer o lo que necesitamos es primero encontrar, ya que tenemos una variable, porque eso es lo que nos están pidiendo, el promedio de los otros impares no considerados, tenemos que encontrar el promedio acá del total. ¿Sí? ¿Cómo encontraríamos el promedio del total? Sumando los extremos nada más. Por ejemplo, el primer impar de dos cifras es 11 y el mayor es 99. Y simplemente vamos a dividirlo entre 2. 11 más 99, 110. Entre 2, 55. Ese será el promedio de los 45. Ya está. Y ahora nuestro producto en fila. Nada más, eso es todo. Todo es cuestión de ordenar en nuestra tablita, ¿no? 15 por 25. A ver, por favor, anda operando y me ayudas. 15 por 15 más, no lo igualamos porque tenemos ahora tres filas, ¿ah? 15 por X y eso recién lo igualamos a 45 por 55. Ya está, aquí es por. Muy bien. Operando todo ello tenemos el valor de X. Operando y despejando el valor de X. Sería igual a 65. Esa es la respuesta y estaría en la letra E. Muy bien, ahora pasamos a los dos últimos ejercicios, 9 y 10. Ahí está, ejercicio 9 y ejercicio 10. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 9? Dice, en una huerta donde hay 80 animales, entre conejos y pavos, se observa que el promedio de las patas es 2,75. Si al cabo de una semana se ha vendido cierto número de pavos y han nacido, eso es importante, ¿eh? Se han vendido cierto número y han nacido el mismo número de conejos, ¿no? Como si, no lo conocemos todavía la cantidad, pero le puedes poner, ¿no? Se han vendido cierto número de pavos menos X y han nacido más X. Entonces no se ha alterado la cantidad. ¿Qué cantidad? Los 80 animales.
Luego nos dicen, se tiene que el promedio, ¿no? Ahora es 3,5, el nuevo promedio después de esa venta y nacimiento. La pregunta es, ¿cuántos animales nacieron? ¿Cuántos animales nacieron? Muy bien. También hacemos nuestra tablita y tenemos que entender cómo lo vamos a ordenar. Cómo vamos a ordenar la información que tenemos. Ya está. Como vamos a hacer dos tablitas, primero para... Ahora vamos a verlo, ahora vamos a verlo. Ahora vamos a ver. Entonces vamos a dejar espacio. Ya, primero recuerda que primero ponemos la cantidad y el promedio. Ya está, la cantidad y el promedio. A ver, nos está hablando de ¿qué? De conejos y pavos. Conejos y los pavos. Ya está, conejos y pavos. ¿Qué nos dice de los conejos, no? No sabemos cuántos conejos hay, por cierto, ¿no? Vamos a ponerle C, C de conejos, pues, ¿no? Número de conejos, y P de número de pavos. Ya. Los conejos, vamos a recordar, ¿cuántas patas tienen? 4, muy bien, hasta aquí te escuché, 4. Y en promedio de la cantidad de patas de conejo sería 4, ¿no? Claro, si vamos a sumarlas a todos los conejos sus patitas y vamos a dividirlo entre el total de conejos, nos va a salir el promedio y eso es 4. Ahora el promedio de los pavos. Los pavos tienen 2 patas. Si hallamos el promedio de las patas de los pavos sería 2. 2. Entonces, la cantidad total de animales es 80. 80. Y eso es lo que nos están dando de dato aquí, miren. El promedio de las patas. Por eso que he comparado patas en ambos casos, en los conejos y pavos. Ese promedio es 2,75. Muy bien. Ahora, nuestro producto en línea. Y eso sería, a ver, 4 por C, 4 por C más 2 por P igual a 80 por 2,75. Muy bien. Ya está. Vamos a multiplicar 80 por 2,75 nos da 220. Y vamos a sacarle la mitad a todo, ¿ya? Mitad de 4C sería 2 veces C. De 2P sería P nada más. Y de 220, recuerda que es el producto 220, la mitad sería 110. Tenemos nuestra primera ecuación. Ya está. ¿Eso es todo, profesor? Todavía no. Nuestra primera ecuación. ¿Qué nos dice el problema? Que en la huerta hay en total 80 animales, entre conejos y pavos. Ya entonces si la cantidad de conejos más la cantidad de pavos es 80. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces se ha formado un sistema de ecuaciones. Podemos utilizar diferentes métodos. Vamos a restar, por ejemplo, la ecuación número 1 menos la ecuación número 2. Y de allí vamos a obtener la cantidad de conejos, sería 30, y la cantidad de pavos, que sería 30 más 50 para que nos dé 80, ¿no? Muy bien, estamos reemplazando nada más en la ecuación número 2. ¿Y eso es todo? No, 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 no. Recuerda que hay un nuevo promedio. Así es, hay un nuevo promedio después de una venta y después de un nacimiento. Entonces vamos a armar, te dije, no, vamos a utilizar la tablita dos veces. Así que vamos a hacer nuevamente nuestra tablita un poquito más chiquito para que pueda entrar. Ya está. Y aquí colocamos cantidad y aquí el promedio. Ya está. Seguimos trabajando con los conejos y los pavos. Muy bien. Sabemos que hay ¿cuántos conejos? 30. Pero dice el problema, ¿qué dice el problema? Han nacido el mismo número de conejos. No sabemos cuánto es eso, ¿no? ¿A qué se refiere? 30 más X. Ya está. Y los pavos son 50, pero los pavos dice que se han muerto, al contrario, se han muerto la misma cantidad. Eso dice, ¿no? Perdón, no se han muerto, se han vendido. Así es, sí, muy bien. Estás atento, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos? Nuevamente que el promedio de la cantidad de patas de los conejos es 4 y el promedio de la cantidad de patas de los conejos es 2. Ahora, ese nuevo promedio después de esa venta y nacimiento es 3,5. Pero el total de conejos se ha mantenido, ¿ah? Se ha mantenido. Entonces, el nuevo promedio de los 80 conejos es 3,5. Nuestro producto en línea y salió el problema.
30 más x por, vamos a ponerle paréntesis mejor, por 4, aquí adelante, más 2 paréntesis por 50 menos x. Ya está. Y eso lo vamos a igualar a 80 por 3,5. Ya está. Podemos aplicar nuestro producto o nuestra propiedad distributiva. Si es propiedad distributiva. Ya está. Tendríamos 120 más x más 100 menos 2x igual a 80 por 3,5. ¿Cuánto sería 80 por 3,5? Muy bien, sería igual a 280. Excelente, hasta aquí te escuché. Ahora, x menos 2x, muy bien, sí, te diste cuenta, por supuesto. Este 4 también pasó a multiplicar. Así es, lo hice para ver si estabas atenta. 4x menos 2x nos daría 2x. 120 más 100, 220, lo pasamos a restar a 280 y sería 60. Por lo tanto, x es igual a, el 2 pasa a dividir, 30. Esa es la respuesta y estaría en la letra B. Muy bien, ahora el último ejercicio, ejercicio número 10. Nos dice, la media aritmética de 81 números pares consecutivos es 96. No conocemos los números que nos están dando, no los conocemos. Hallar los números consecutivos que deben quitarse para que la media aritmética de los números restantes sea 93. Bueno, por lo menos sabemos que se va a quitar entre 2 y 3 números, nada más. Ya está. Voy a darte un primer ejemplo. A ver, vamos, para empezar este problema vamos a empezar con este ejemplo. A ver, si tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ver, ahí tenemos 3, 6 números. 3, 6, 7 números. ¿Ya? Entonces vemos que el promedio de estos, a ver, 7 números, ¿cuánto sale? Muy bien, sale 8. Así es. Claro, el promedio. Súmalos y divídelos entre 7. El promedio sale 8. Y si le quitamos un número, ahora el promedio queda disminuido en 1. Queda disminuido y sería ahora 7. Ya está. Muy bien. Intenta quitarle otro número. Y el promedio ya no va a ser ni 8 ni 7. Va a disminuir en uno más. Sería 6. Y así puedes intentar quitarle el 10 y va a disminuir a 5 el promedio. Profesor, ¿qué significa eso? Que si le quitamos el último número par o uno de los últimos números pares, ¿no? Si le quitamos 1, el promedio disminuye en 1. Si le quitamos 2, en 2. Si le quitamos 3, en 3. Si le quitamos 4, en 4. Así es, muy bien. Fíjate bien, ¿qué nos dice? Que el promedio es al principio 96 y luego es 93. ¿En cuánto? ¿En cuánto ha disminuido? Muy bien, disminuyó en 3. Eso es, en 3 ha disminuido. Eso quiere decir que se le ha quitado los 3 últimos números pares consecutivos. La respuesta estaría en la letra C, bueno, entre la letra C y la letra D. Así es. Profesor, si hubiese sido la diferencia 92, quería decir que ha disminuido en 4. Muy bien. Entonces, como el promedio disminuye en 3, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, se deben eliminar los 3 últimos números pares. Así es. Ya está. Muy bien. En total son 81 números, así que vamos a ordenarlo de esta manera. A ver, los primeros 40 números, ahí está, por aquí y por aquí, ahí van a ir los 40 números. Y aquí los 40 números, pero son 81, claro. Aquí en el centro colocas el del medio, ahí está. Y el del medio será 96, ¿no? Es un número par, mayor a 96 o consecutivo a 96, no mayor, 98 y anterior sería 94. Ahí deben estar los 40 números, ¿no? Ya está. Muy bien, como vamos a quitar los 3 últimos por la diferencia, ya lo demostramos, entonces vamos a ver que el último
El último par sería 176. Entonces, el anterior a 176, par consecutivo, ¿ah? Sería 174 y el anterior 172. Esa sería la respuesta. Estaría en la letra D. Muy bien.